Él prometió regresar. En aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre. Porque yo mismo que hablo, estaré presente. Ante nuestros ojos se ha cumplido lo escrito. Los que miraron a Él no serán avergonzados. Pronto veremos su transformación. Aquí está Jesucristo hombre. Bendecidos con toda bendición. Una vez más estamos aquí listos para edificar lo que Él más amó, que es su iglesia. Y hasta que no venga la transformación, seguimos edificando con el fundamento que tenemos del verdadero evangelio. Bueno, en esta semana estábamos hablando, los compañeros en la oficina, por qué en nuestro ministerio muchas personas ven al Señor en mí y por qué otros piensan que es una blasfemia. Quiere decir que aparentemente hay una información que produce una revelación en ustedes que ven al Señor en mí y ellos carecen de una información para poder ver al Señor en mi persona. Y pensamos que es así. En esta ocasión yo voy a compartir con ustedes. Quizá hay un amigo suyo sentado, quizá hay alguien ahí cerca que usted invitó. O quizá hay alguien que le está gustando el mensaje, pero le choca la parte, le repele, le afecta que usted diga que yo soy el Señor. Como que es una blasfemia ver al Señor en un ser humano. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo habla de esta venida, habla de una reunión. Si usted lee en segunda carta a Tesalonicenses, usted puede ver que él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2, verso 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjate, ahí hay unos detalles. Número uno, es una reunión. Quiere decir que no es un acto de venir y arrancar, llevarte así como dicen los evangélicos, que es un arrebatamiento que te lleva por ahí para allá a las nubes sin educación, sin reunión previo, sin una educación. Entonces dice ahí que no te dejes mover ni por espíritu, ni por enseñanza o ni por carta como si fuera nuestra. Estuvimos hablando la semana pasada de que hay 8 cartas escritas que están contaminadas por el evangelio falso de la circuncisión. Este evangelio de la circuncisión concluimos que la religión judaica, el judaísmo, que Pedro, el primer apóstol, practicó ese evangelio y estaba bien practicarlo hasta que Cristo fuera a la cruz. Una vez Cristo muere, ese evangelio caduca, desaparece. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, no se dejen de mover de vuestro modo de pensar, porque hay una información en tu modo de pensar para ver al Señor en mí. Pero entonces dice, ni por carta, dando a entender que esos libros son los que le dañan el verdadero evangelio que Pablo escribe. Porque usted ve que Santiago habla de las obras, Pedro habla del diablo, Juan habla del pecado presente, Judas dice que convierte en la gracia en libertinaje y Apocalipsis que está lleno de símbolos y confusiones. Entonces estos libros que compenden desde Santiago
Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Estos libros son los que Pablo dice aquí, ni por carta. Pablo sabía que después de su muerte estos hombres iban a escribir. Y esos escritos son los que estorban de que las personas vean al Señor en mí. Pero fíjate, hay algo aquí, Romanos capítulo 5, en el verso 14, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En otras palabras, Adán era figura del que había de venir. Y el que había de venir era Jesús de Nazaret, hablando en el contexto que Pablo presenta aquí. El que estaba detrás de Jesús de Nazaret, ¿quién era? Dios. ¿Y quién estaba detrás del velo Adán? Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Él fue el que creó al destruidor para destruir en ese velo, en ese propósito de ese velo, porque cada velo tiene un propósito y un cumplimiento. Entonces, dice que Él es figura del que había de venir, y el que vino de la misma manera que el que estaba detrás del que vino Jesús de Nazaret era Dios. El que estaba detrás del velo Adán, detrás del diablo, era Dios también. Entonces, podemos ver a Romanos 11:33, al verso 36. Romanos 11 dice en el verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, Jesucristo, hombre, usted está diciendo que el que estaba detrás del velo, Adán, fue Dios. No solo te lo estoy diciendo, te lo estoy leyendo. Te lo estoy probando bíblicamente. Que aquí nada de lo creado está fuera del control de Dios. Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, el velo Adán no solo era el diablo, era también Dios, el que estaba ejecutando esa ciencia inescrutable. ¿Y quién es su consejero para decir tú no puedes hacer esto? A él tú no puedes aconsejarlo. Los obedientes de corazón lo que hacemos es, Dios lo dice, yo lo creo. Pero entrar en conjeturas con esto es súper peligroso. Porque David dijo, ¿quién es el hombre para que indague, para que discuta con Dios? Bien, el tema de hoy es un tema que va en línea con el pasado tema. Usted sabe que estuvimos hablando de la fe que condenó al mundo. La fe de Noé condenó al mundo por aquel plan que Dios le reveló a él, que habló con él y le dijo, fabrique el arca así, de este modo, así, 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 y no claudicó. Y estuvo años fabricando esa arca y la burla era cada vez aumentaba más. Y entonces yo le estuve compartiendo a ustedes que a mí dos ángeles se me revelaron en el 73
Y ahí fue el llamado. Cuando llegó ese llamado, yo no miré hacia atrás. No fue fácil porque era algo nunca antes escuchado. El mensaje que yo enseño no se había dicho en 2000 años. Estaba escrito, plasmado en las 14 epístolas de Pablo, pero nadie lo había enseñado con la mente de Cristo como este servidor lo ha hecho. Por lo tanto, esto es un mensaje que yo he tenido que reservar, cuidarme, la lucha que he sostenido y sostengo todavía, porque muchas personas no quisieran que yo siguiera hablando. Naturalmente les perjudica porque es que nosotros lo que enseñamos es lo que está escrito, y el sistema protestante, católico y todo otro sistema de carácter religioso no está en línea con lo que está escrito, en línea con las 14 epístolas de Pablo. Por lo tanto, sería bueno callarme. Si yo me callara, para ellos sería un logro tremendo. El tema de hoy es guardaos de los perros. Un poco fuerte, pero estos son terminología paulina y yo lo que hago es imitando lo que dice el fundamento. Allá en Filipenses capítulo 3, mira cómo dice. Dice, en el verso 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, entonces, cuando dice ahí guardado de los perros, está hablando de los apóstoles. Un poco fuerte esta aplicación, ¿verdad que sí? Pero nosotros entendemos por lo que hemos leído que cuando él hablaba así, él se refería a Pedro, los de la circuncisión. ¿Quién era el jefe de la circuncisión? Pues Pedro, Jacobo, Santiago, esos eran los líderes de la circuncisión. Por eso cuando allá en Tito dice que nos cuidemos de los malos obreros, especialmente los de la circuncisión, que trastornan casas enteras. Pues ellos piensan que con circuncidarse el cuerpo, pues ellos califican o suben un grado de espiritualidad. Pero Pablo dice aquí, si usted quiere circuncidarse por cuestiones físicas, por cuestiones de beneficio personal, no religioso, pues usted puede circuncidarse. Pero si usted se circuncida pensando que con eso agrada a Dios, ahí es donde está el problema. Porque Pablo dice aquí, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne. Entonces, este espíritu es maravilloso, está en ti, pero yo te tengo que abundar con esta información, a ver cómo se te afirma, cómo se te coloca bien en la mente, para que tú realices que el espíritu que está en ti es la mente de Cristo. La mente que yo tengo es la misma que tú tienes, porque tú eres mi hijo, tú has sido alumbrado, yo te engendré con el evangelio de la incircuncisión, con el evangelio de verdad. Si tú no das fruto es porque no has activado la mente de Cristo en ti, o no tienes los pensamientos ordenados, estás muy vago en cuanto a activar toda la verdad de Dios que está en ti. Eso es lo que nos hace diferentes de los perros. ¿Qué diferencia tengo yo, que soy un predicador del evangelio, a los demás predicadores? Que ellos no tienen la mente de Cristo, porque si la tuvieran, predicaban lo que yo predico. ¿O acaso yo predico algo que no está escrito? Todo lo que yo predico está escrito en el fundamento, en el evangelio de la incircuncisión.
¿Y por qué ellos todavía están con los rudimentos de la doctrina de Cristo, bautizando gente y que para perdón de pecado? Si el pecado fue quitado. Entonces una iglesia que practica bautismo lo que está diciendo, yo no creo que Cristo hizo nada en la cruz, punto. Por eso te bautizo. Una persona que todavía está comiéndose un pedazo de pan diciendo este es el cuerpo de Cristo, tomarlo todo, lo que te está diciendo es, yo no creo que el sacrificio de Cristo tomó lugar en verdad. Yo no creo que Él saldó la deuda. Te lo digo, hay mucha mentira en la iglesia evangélica. Mucha mentira en ese sistema. Y esas mentiras tenemos que descubrirlas por todas formas. Por eso yo hago hincapié y no me canso de repetir las mismas cosas, como dijo el apóstol Pablo. Te tengo que repetir porque tengo que hacer hincapié en el espíritu que está en ti. En ti hay otro espíritu, el verdadero espíritu de Jesucristo. Mira cómo dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Y cómo enseña el Espíritu? ¿Cómo enseña el Espíritu? En un cuarto gritando, baja Señor, manifiéstate. El Espíritu enseña así. El Espíritu enseña con el Espíritu de su palabra, con el Espíritu del Evangelio, un solo Espíritu. Entonces tú no has recibido ese Espíritu. El que está en las iglesias evangélicas, yo te aseguro a ti que es el espíritu del mundo, que es el espíritu que está en contra de la locura de la predicación. Nosotros somos locos. Bueno, Pablo lo dijo, la locura de la predicación. Y nosotros hemos creído que estamos sin pecado, hemos creído que el diablo fue destruido, hemos creído que hay sabiduría en el número 666. Hemos creído que somos hechos espíritus justos perfectos. Hemos creído que al que ama a Dios todo lo obra para bien, aunque parezca que no. Hemos creído en la gran nube de testigos. Hemos creído que hay una congregación en la nube de testigos escuchando esta predicación ahora mismo y diciendo Abba Padre en su contexto espiritual. Es espíritu de sabiduría. Entonces, esta es la locura que salva. Ahora es la locura que condena. Porque estamos por condenar al mundo. Estamos a ley ya de 300 y piquito de días. Y en ese tiempo vamos a condenar al mundo con la locura de la predicación. Hace varios meses, como a las 5 de la mañana, yo escuché esa voz que me dijo, el ángel de la muerte anda suelto, haciendo de las suyas. Y me acordé por este salmo, en el Salmo 78, mira cómo dice el verso 49, dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores, un ejército de ángeles destructores. No todos los ángeles hacen una misma labor. Ellos tienen diferentes funciones en el servicio del reino, pero hay ángeles de destrucción y eso es lo que estamos viendo. Mira cómo las inundaciones en todas partes del mundo. ¿Y qué quiere decir con esto, apóstol? ¿Qué yo debo hacer? ¿Entrar en un espíritu de miedo? No.